Buenas, hoy estaremos hablando sobre el experimento de Hertz. Mi nombre es Emily Quesada y también nos acompañan Fabián Pereira y Karina Picado. Para iniciar, vamos a hablar sobre Heinrich Rudolf Hertz, que fue un físico e inventor alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio. Él estudió la naturaleza y las propiedades de estas, sentando las bases que después llevarían a Marconi a revolucionar las comunicaciones inventando la radio. En 1887, el físico Hertz realizó un experimento donde logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador y un resonador, confirmando experimentalmente las teorías del físico escocés James Maxwell. En su honor, se denominan ondas hertzianas a las ondas electromagnéticas producidas por el oscilador de la electricidad en un conductor, empleadas en la radio. También deriva de su nombre el hercio, que es una unidad de frecuencia que equivale a un ciclo por segundo y que se representa con la abreviatura Hz. Teoría electromagnética. El electromagnetismo es una de las 4 fuerzas básicas de la naturaleza propuesta por James Maxwell de 1831 a 1879, quien luego de estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos concluyó que son productos de una misma interacción denominada intersección electromagnética, lo que lo llevó a formular unas ecuaciones alrededor del año 1850. James Clerk Maxwell se le considera uno de los mejores físicos de la historia y su teoría de la electricidad y el magnetismo es uno de los más fundamentales de la física. Además de trabajar en su síntesis de la teoría electromagnética, Maxwell también desarrolló la teoría de la dinámica de los gases, estudió la teoría térmica y explicó la estabilidad de los anillos de Saturno y las propiedades de la luz, y predijo la existencia de las ondas electromagnéticas. Michael Faraday fue un físico inglés que intuyó que si la electricidad produce el magnetismo, entonces el magnetismo genera electricidad, y en 1831 pudo generar una débil corriente eléctrica en una bobina sin conectarla a una batería. Luego colocó 2 bobinas juntas, le puso una batería y un interruptor a la primera, le conectó un galvanómetro a la segunda y cada vez que se prendía o apagaba el interruptor, el instrumento indicaba que la segunda bobina circulaba una corriente eléctrica. A este fenómeno se le llama inducción. Comprobó que era necesario que el campo magnético estuviera formándose o desapareciendo para que la corriente circulara. Ley de inducción de Faraday. Esta fue descubierta por el físico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Ley de Lenz. Esta fue formulada por Henry Lenz en 1833, que dijo: el sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación de flujo. Entonces podemos decir que la inducción electromagnética se rige por 2 leyes. La ley de Faraday, que es cuantitativa, eso nos da el valor de la corriente inducida, y la ley de Lenz, que es cualitativa, da la sensación de corriente inducida. Seguidamente los dejo con mi compañero Fabián Pereira. Ecuaciones de Maxwell. Ley de Gauss para el campo magnético eléctrico. Es la base de una de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. La primera ecuación de Maxwell nos dice que la divergencia del campo eléctrico D sobre una superficie cerrada es proporcional a la densidad de la carga P. En otras palabras, el flujo D a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta contenida dentro de la superficie. La ley de Gauss para el campo magnético es la segunda ecuación y nos dice que el campo magnético E tiene divergencia igual a 0. La ley de Faraday, la tercera ecuación, nos dice cómo la variación en un tiempo de un campo magnético conduce al campo eléctrico. En otras palabras, si en cierta región del espacio o de un campo magnético cambia con el tiempo, esto inducirá el campo eléctrico.
La ley de Ampère, finalmente la última ecuación y cuarta, nos dice que es posible inducir un campo magnético por medio de una corriente eléctrica J o por un campo eléctrico que varía en un tiempo. Ondas Hertz. El doctor Henry Hertz, entre los años de 1886 y 91, con una serie de experimentos basados en ciertos fenómenos previamente descubiertos por otros científicos, aportó una gran cantidad de conocimientos sobre las ondas magnéticas y sus efectos en cuerpos adyacentes. Estos descubrimientos se pudieron poner en práctica al realizar el telégrafo inalámbrico, entre otras aplicaciones. Aplicaciones de la ley de Hertz. Las ondas electromagnéticas dominan nuestro universo y vida. Para ello basta con mirar a nuestro alrededor y percibir la luz que emiten las estrellas como el sol, o escuchar la radio o hablar por teléfono móvil. Muchos de los equipos de casa generan en realidad radiaciones electromagnéticas. Lámparas de bajo consumo, pantallas de televisión, ordenadores, radiadores eléctricos, incluso mantas eléctricas. Para crear el modelo, investigamos cómo llevarlo a cabo mediante materiales más sencillos que los del modelo original. Nuestro modelo consta de los siguientes materiales: base de madera, 4 piezas de madera, cables con pinzas de cocodrilo, alambre de cobre, papel de aluminio, encendedor eléctrico para usar como pulso de voltaje y bombilla de neón. Procedimiento para elaborar el modelo. Se pegan las 4 piezas de madera en la base de madera. Se perfora cada una de las piezas de madera a la misma altura y se recubren las perforaciones con cinta. Se introduce alambre de cobre en cada uno de los bloques perforados. Se cortan 4 piezas de aluminio del mismo tamaño y se pegan sobre sí. Estas servirán como antena y se aseguran en el cable de cobre. Deben hacer buen contacto. Se abre el encendedor de cocina y se unen los cables de las pinzas de cocodrilo al pulsor. Las terminaciones con las pinzas de cocodrilo se unen a los cables de cobre. Este será el generador de alto voltaje. Se coloca la bombilla de neón entre los otros 2 cables de cobre que están colocados en las pinzas de madera. Las placas de aluminio ayudarán a enfocar las ondas entre el transmisor y el receptor. De esta forma, al accionar el pulsador, se originará una chispa en el primer circuito, emitiendo radiación electromagnética que al llegar a las antenas receptoras, inducirá un campo eléctrico, además del magnético, en el cable de cobre y por tanto una corriente eléctrica, encendiendo así la bombilla a cada pulso. Con la realización de este experimento, se pudo observar de manera profunda que las ondas electromagnéticas que generamos son del orden de las ondas de radio. Por eso se convirtieron en la base de la comunicación inalámbrica que tenemos hoy y disfrutamos de la comodidad que nos brindan todos los días. Este experimento nos mostró el funcionamiento básico de muchas de las tecnologías que vemos hoy.